¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Felipe Gaitán. Él es un investigador muy asentado en el tema de la sociología de la religión y vamos a hablar de la religiosidad en México. Doctor, muchas gracias por aceptar y mi primera pregunta sería, ¿cuál es la situación de la religiosidad en México y qué entenderíamos por ella? Bueno, lo primero que puedo decir, muchas gracias por esta invitación a platicar con ustedes. Y sobre la religiosidad en México, les comento que acabamos de realizar una encuesta nacional 2016 que se llama En Creer, que es una encuesta financiada por CONACYT, dirigida por el Colegio de la Frontera Norte, Ciesas de Occidente, y en el que participamos nosotros como expertos. La Universidad de La Salle tiene una participación en el rubro de laicidad. Esta encuesta realizada en 2016 y publicada en 2017 y que ahora estamos haciendo una serie de trabajos de análisis más profundos sobre los hallazgos, podemos decir que encontramos cosas interesantes. Una de ellas reafirma el tema de que la religiosidad en general ha venido en declive. Por religiosidad tiene que ver con las prácticas y creencias en torno a algo sacro, que tiene que ver no solamente con lo trascendente, sino con esta cuestión de lo sacro, con algo que es transnatural, que es sobrenatural, y que de alguna manera lo que ha provocado es que muchas de estas creencias y prácticas dejen de ser institucionalizadas o dejen de ser grupales. Lo que hemos encontrado son cosas interesantes, porque lo que ha caído es la pertenencia o adscripción religiosa, es decir, ha caído la catolicidad, la membresía de la catolicidad, como lo viene manejando el censo del 2010 en 82.7 que encontramos en esta encuesta. También uno supondría que suben otro tipo de creencias religiosas o de participación en otro tipo de religiosidad, como vendrían siendo otras formas de cristiandad, las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas. Pero curiosamente no, se han tenido un pequeño repunte. Lo que hemos encontrado más es que ha crecido los denominados sin religión. Y la pregunta es, ¿quiénes son los sin religión? La primera cuestión que nos viene a la mente es que los sin religión son aquellos que no creen, y curiosamente no es así. Los sin religión son aquellos que no se adscriben a ninguna iglesia en particular, que pueden participar en rituales, ya sea indígenas, rituales espirituales, creer en energías, ser agnósticos, ser ateos, está en este conjunto, es como una nebulosa. Nosotros le hemos llamado una nebulosa que empieza a dar ciertos visos en términos de identificar quiénes son. De hecho, no es solamente una preocupación en el caso mexicano, porque en el caso mexicano hemos identificado que 4% de la población, según el censo del 2010, y en la encuesta se llega a reflejar hasta un 5% de sin religión. Lo que podemos ver es que esta población es muy grande si tomamos en cuenta que son 120 millones de habitantes en este país. Pero decía que esta no es solamente una cuestión exclusiva de México, sino que es a nivel mundial. Lo vemos en Europa, lo vemos en América Latina. De hecho, en los congresos sobre sociología de la religión ya se abrió un capítulo específico para analizar esto. En próximas fechas habrá un congreso de la Asociación de Cientistas de la Religión del Mercosur, y los colegas uruguayos y argentinos están encabezando un esfuerzo para entender quiénes son estos sin religión. Entonces, lo que tenemos en esta primera aproximación hacia las creencias y prácticas de la religiosidad en México nos apunta a dos o tres variables importantes. Una, la adscripción religiosa ha decaído, es decir, se participa o se cree sin necesidad de pertenecer a una iglesia. Dos, el tema de los sin religión está creciendo, y aquí podemos apuntar más hacia una religiosidad en amplio sentido. Y tres, lo que tenemos es, y algo interesante que nos arrojó la encuesta, es la gente, si bien ya no participa tanto en las iglesias, sí está dispuesta a permitir la participación de lo religioso en la política. Esta es una encuesta que está publicada, se llama así, En Creer 2016. Lo pueden ustedes ubicar en Google, y próximamente saldrá un libro, más bien 2 libros coordinados por el Colegio de la Frontera Norte, donde analizamos cada uno de estos aspectos. Uno podría suponer
que en pleno siglo XXI las religiones y las actitudes espirituales deberían de ir a la baja por el progreso de la ciencia, etc. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, aquí hay algo interesante porque en el siglo XX se extendió un acta de defunción a la religión, se decía que iba a desaparecer. Esto derivado del creciente desarrollo urbano, la urbanización de las sociedades, la industrialización y la tecnificación. Es decir, como se iba incrementando los niveles educativos, se pensaba que la religión iba a desaparecer. Pero nos llevamos una sorpresa en el año 2000, previo al año 2000 y después del año 2000, pero el punto focal fue este año porque en ese contexto se dio un boom de lo religioso. Aparecieron cultos, aparecieron nuevas formas de espiritualidad. Fue donde se dio el famoso movimiento New Age, la nueva espiritualidad, y donde se dibujó lo que se le llamó la nueva era, la era de Acuario. Y de alguna manera surgieron también con fuerza muchísimos de los fundamentalismos religiosos cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros como sociólogos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con los religiosos si ya le habíamos extendido un acta de defunción? Pues resulta que lo religioso nunca se fue, estaba ahí. El problema central fue la forma en que nosotros lo concebimos, porque supusimos que a mayor forma de educación, a mayor nivel educativo y a mayor nivel de industrialización, la religión iba a caer. Pero hemos encontrado ahora, y las encuestas lo dicen, que no solamente no desapareció, sino que se afianzó más el tema religioso y el tema de la espiritualidad en el mundo contemporáneo. Es decir, encontramos elementos de la gente que necesita creer, pero no creer en las formas que habíamos conocido. No en términos de las religiones históricas, sino en nuevas formas flexibles, individuales, desinstitucionalizadas e informales, creer en algo, creer en esta trascendencia. Hay algo importante que nosotros encontramos en este periodo de transición. De repente ustedes habrán notado que en el año 2000 y 2012 se dio el fenómeno de las profecías. De repente había un ámbito narrativo muy grande de profecías. Se volvió a leer a Nostradamus, se volvió a leer el tema de los mayas con las famosas profecías mayas del calendario. Se llegaron a establecer muchísimas profecías, muchísimos profetas que vaticinaban el fin del mundo, y los documentales apuntaban a eso. O sea, decían cuál es la forma en que vamos a morir, en que va a terminar la civilización humana. Y uno se preguntaría por qué, ¿es real o no es real? En realidad, lo que nosotros teníamos que preguntarnos es por qué la profecía se volvió una narrativa alternativa a entender nuestro mundo. Y nosotros encontramos algo interesante, que fue durante este periodo de cambio pasamos de la promesa del desarrollo del siglo XX a la incertidumbre. De repente aquellas certezas que teníamos del desarrollo que nos iba a llevar a un nivel superior en la humanidad, resulta que eran más amenazantes. Empezamos a ver el deterioro del medio ambiente, empezamos a ver nuevas enfermedades, sobre todo ya no virales, sino crónicas, degenerativas. Empezamos a ver que mucho de lo que consumíamos o teníamos como medicamentos en realidad no nos curaban, sino nos enfermaban. Medicamentos que antes suponíamos para cierta enfermedad acaban derivando en cáncer. Descubrimos nuestra propia finitud y nuestra propia debilidad de nuestra existencia. Y en esta sociedad de incertidumbre, lo que se provocó sobre todo fue encontrar al menos una certeza. Y como decía Heidegger, la única certeza absoluta es la muerte, pero es la más grande incertidumbre, porque no sabemos cómo vamos a morir. En este tenor, las profecías, de todas las posibilidades que había en el mundo, se reducía a una, que en este caso era fatal, pero era una, y era posible reducir el mundo completo a una sola posibilidad. Entonces, en este sentido, aquella noción que nosotros teníamos de la baja en la religiosidad, resulta que no, que la religión no desapareció, sino que se incrementó bajo nuevas formas. Hoy todavía siguen existiendo algunos estudios, sobre todo de psicólogos. Hay un estudio japonés que salió en 2010 y que fue replicado en la revista Science,
que decía que para el 2047, tomando en cuenta los niveles de educación, iba a descender casi a nivel de cero la religiosidad de las personas. Pero desde la sociología y desde la antropología encontramos cosas distintas. A mayor religiosidad, a mayor educación, no es menor religiosidad, es otra forma de religiosidad. Las personas de mayor nivel educativo acaban creyendo, pero no en las formas de religiosidad, magia o de alguna manera de pertenencia a una iglesia, sino en formas espirituales. Es decir, tenemos una correlación de a mayor nivel educativo, lo que tenemos es una mayor espiritualidad. Y a menor nivel educativo lo que tenemos son una mayor religiosidad, pero sobre todo bajo formas mágicas o bajo formas de fetiches, que no le quitan ningún sentido y no le restan ningún sentido que los dos piensan en algo trascendente. Sea de manera espiritual o sea de manera casi mágica, lo que tenemos son dos formas de expresar esta religiosidad. Por tanto, creo que tenemos que reconocer desde la sociología de la religión que nos equivocamos en los conceptos. En esa idea asociamos siempre secularización con una menor religiosidad, cuando en realidad secularización tendríamos que entenderlo como una diversidad de lo religioso. Y esto no solamente lo decimos desde aquí, ya lo dijo Habermas, lo dijo en términos de no se puede asociar el tema secularización con una cuestión de menor religiosidad, sino tenemos que pensar nuevas formas de religiosidad. Ya lo dijo Peter Berger en su momento cuando dijo modernidad y secularización corren en paralelo. Una no depende de la otra. Si bien la secularización avanza en otras formas y no necesariamente con esta idea de modernidad y modernización que nosotros tenemos en las ciencias sociales. Entonces, el reto que tenemos ahora es entender las nuevas formas de religiosidad, entenderlas no en los viejos patrones que teníamos, de entenderla como membresía, como rituales, como formas ya establecidas, sino en su propia plasticidad, sus nuevas formas. Decía Bachelard, no pongamos nombres viejos a cosas nuevas. La cuestión es que tenemos que reinventar qué entendemos por secularización y por tanto qué entendemos por religiosidad. Y estamos en ese camino, por eso nos sorprende y nos vemos sorprendidos en entender a los sin religión. Que reitero, sin religión no significa que no crean, creen, pero de otra manera. Y eso es un gran reto para los cientistas sociales que nos dedicamos a este punto. Ahora que habló de esta actitud del cambio de milenio, me recuerda a este fenómeno de la Edad Media, del milenarismo. Si usted, y tal vez la pregunta sea un poco difícil, pero si usted pudiera ver como semejanzas y diferencias entre este fenómeno del año 1000 y este fenómeno religioso del año 2000, ¿qué nos podría comentar? Bueno, sobre esta cuestión de los milenarismos, habían apuntado ya, hay un texto que ustedes conocerán bien, que son este cambio epistolar entre Umberto Eco y Carlos María Martini, un libro que se titula ¿En qué creen los que no creen? Y que es un libro pequeño, pero bastante sustancioso. Y ellos anotaban, porque fue antes del año 2000, decían que el año 2000 era en gran parte un milenarismo de corte secular, no religioso, porque apuntaba a un fin del mundo, pero de otra manera. Es decir, la anticipación del Mesías, pero un Mesías distinto, no un Mesías, digamos, no un Mesías religioso, sino un Mesías secular. Pero retomaban todo, sobre todo la idea cristiana, de que este Mesías llegará como ladrón en la noche, que no lo podremos reconocer y sabremos que está ahí. En el año 2000 este milenarismo fue de otra manera distinta porque se adhirió prácticamente a la cuestión científica y tuvo muchos rasgos de un discurso científico. Si ustedes recuerdan el fenómeno Y2K, por ejemplo, el gran error informático, donde se pensaba que de alguna manera cuando llegara el Y2K, que no era otra cosa más que un error informático, porque las computadoras estaban programadas 0101, que es el código binario, cuando llegara el año 2000 iba a ser 00 y por lo tanto era un apagón digital y un apagón digital y analógico. Iban a pararse el mundo prácticamente y regresar a la Edad Media. Ese era el gran temor.
Y ustedes se fijan, no era un temor de la llegada del Mesías, sino el temor del fin de los tiempos tecnológicos. Porque nos habíamos vuelto tan dependientes de la tecnología y tan dependientes de muchas cosas que cambiar esta noción de la forma en que vivíamos era un regreso a la Edad Media. Por supuesto que hay milenarismos, pero digamos no son los medievales, porque los medievales estaban mucho en la cuestión del misterio y sobre todo de esta parte críptica de tratar de entender el futuro. La cuestión de los milenarismos, a diferencia del futurismo del medievales sobre el paraíso o el infierno, los milenarismos hoy son presentes, porque estamos pensando en el fin del mundo casi inmediatamente. ¿Qué nos va a pasar si seguimos deforestando el planeta? ¿Qué nos va a pasar si hay una guerra nuclear? ¿Qué nos va a pasar si de alguna manera hay una guerra comercial y una guerra militar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero son temores presentes, no futuros. Que a diferencia de los medievales, donde pensaban esta idea del Mesías, la cuestión es aquí más apocalíptica. Y ustedes se fijan en este espíritu de época, a diferencia del Zeitgeist del medieval, lo que tenemos ahora es un miedo, y más que un miedo, una angustia al presente y sobre el presente. Entonces, en ese sentido, son dos milenarismos distintos. Y ya lo había notado Humberto Eco y Carlos María Martini cuando decían, frente a este miedo y angustia del futuro y del presente, tenemos una gran duda existencial, porque ellos decían, los que no creen, ¿quién los perdonará? Pero más allá de esta cuestión de quién los perdonará es, necesitamos creer, aunque sea en algo fatal, o aunque sea en nosotros mismos, para sobrellevar este tiempo de incertidumbre. México tradicionalmente se ha, en el imaginario popular, ostentado como un país muy religioso, tal vez más religioso que otros. ¿Qué nos puede decir si México es más religioso? Bueno, en el caso de México sí es mayormente practica o cree en una dimensión religiosa. Durante mucho tiempo se asoció la creencia religiosa con la adscripción a una iglesia. Es decir, se pensaba que la mayoría de los mexicanos creían en algo y por tanto eran católicos. Es decir, eran mayormente practicantes y creyentes religiosos y por tanto eran católicos. Esto puede haber sido cierto en el siglo XIX con pequeñas variantes, digamos, de protestantes o algunas otras prácticas religiosas, pero ya en el siglo XX se empezó a ver que seguimos siendo un país creyente, pero no necesariamente católico. Y lo que vivimos durante mucho tiempo, a pesar de que ser una nación mayoritariamente católica, al interior de ese catolicismo lo que veíamos eran muchas prácticas religiosas distintas. Había sincretismos chamánicos, brujería, rituales de sanación, cuestiones prehispánicas incorporados a esto, pero también conforme pasó el tiempo lo que vemos es que dentro de esa catolicidad lo que tenemos es una cuestión de prácticas religiosas y prácticas espirituales que no necesariamente concuerdan con los principios de la Iglesia Católica. México sí es un país creyente, pero no mayoritariamente católico. Aquí vendría la diferencia. Seamos creyentes en términos de nuestras prácticas y nuestras formas de creer en lo trascendente, ya sea a través de cuestiones energéticas, ya sea a través de cuestiones mágicas, ya sea a través de pensar en un santo o en alguna figura religiosa. Pero aquí lo interesante es que México, aun cuando es un país de creencias múltiples y de creencias intensas en su forma de convivir cotidianamente, también ha logrado como establecer una distinción entre el espacio público y la práctica religiosa. Muchas de estas creencias religiosas no intervienen en el espacio político, aun cuando la encuesta esté marcándolo de manera distinta. Sí hay una forma de separar entre lo que pertenece al ciudadano y lo que pertenece al creyente. Con todo, seguiremos siendo un país creyente en muchísimos sentidos, sincrético en muchos sentidos, pero lo que vemos es que una parte de la política y de la educación que hemos recibido sí ha marcado esta distinción entre la creencia y la práctica política, entre la creencia religiosa y la práctica política. Seguimos manejando esta división entre estos dos elementos.
México, aun cuando, y vendrá el censo del 2020, va a marcar un descenso. Estamos apostando que baje entre 4 puntos porcentuales a 5 puntos porcentuales la catolicidad en este país. Es decir, de un 82.7, de un 83.7, baje a un 78-79%. Pero esta baja, recordemos que los censos solamente miden adscripción religiosa, es decir, a dónde pertenezco, no la forma en que creo ni la forma en que practico. Ahí creo que las encuestas nos pueden dar muchos mayor elementos que los censos mismos. Entonces hay que estar atentos a ver qué nos dicen las encuestas. Hay N cantidad de encuestas que nos dicen las formas en que creemos y practicamos la religión en México. Y hay algo interesante, como decía, es una parte sincrética. La pregunta es cómo la medimos. Sincrética en términos de que puedo ir en la mañana a misa, en la tarde que me lean el horóscopo y en la noche que me hagan una limpia, y no hay tragedia en esto, no pasa nada. Seguimos practicando nuestra propia religiosidad. ¿Qué hay de la presencia de las otras grandes religiones en México? Hinduismo, budismo, islam. Bueno, sobre las otras grandes tradiciones históricas religiosas en México, recordemos que, bueno, la mayoritaria que presencia son de la cristiandad, sobre todo católica. Pero se ha dado un movimiento y sobre todo hay una comunidad judía bastante vigorosa, aunque no es mucho en términos de número, pero sí es muy importante en términos de su dinámica social y su dinámica política y económica. Hay una comunidad judía muy fuerte en este país y no son migrantes recientes, vienen desde el tiempo de la colonia. De hecho, parte de ellos fueron judíos conversos durante mucho tiempo, perseguidos una parte de ellos por la Inquisición. De hecho, se le llamaban a los conversos el movimiento de los marranos. Ese fue el término peyorativo que le dieron desde España a estos judíos conversos. Pero hubo otros que no se convirtieron. Posteriormente hubo también una migración siglo XIX, siglo XX de judíos que llegaron a México y que, bueno, de alguna manera alimentaron parte de esta diversidad religiosa en México. En el centro de la Ciudad de México está la primera sinagoga, digamos, en todo el sentido arquitectónico y funcional de este país. Entonces los judíos son parte importante que está aquí, es una comunidad todavía minoritaria, pero digamos es importante en términos sociales y políticos. Hay una cuestión interesante porque en términos de budismo, hinduismo, fue muy poco hasta hace algunos años. Y recordemos que en la Revolución Mexicana, previo al siglo XIX, hubo personas de Oriente, del lejano Oriente, que vinieron a México, pero se trasladan sobre todo hacia la parte de Estados Unidos. Baja California tiene una importante presencia, sobre todo de estas comunidades, pero digamos en el resto del país eran pocos que se habían instalado. En la Revolución Mexicana se dio la gran matanza de chinos, en la zona esta de Coahuila, en la zona de Durango, pero sobre todo en esta zona del norte se dio esta persecución a los chinos, pero no por su creencia ni por sus rasgos, sino por una cuestión más bien política que se afianzó sobre esta comunidad étnica. Y después, después de la mitad del siglo XX, lo que tenemos son comunidades hinduistas, budistas, sobre todo con el movimiento hippie en Estados Unidos, que tiene un crecimiento amplio de migración, pero también de muchos conversos que se dedican a practicar el budismo, pero en versiones más modernas. Todo este movimiento del yoga son sincretismos entre tradiciones budistas, hinduistas. Lo que tenemos son expresiones sincréticas en muchos sentidos. Ahora bien, respecto a musulmanes, lo que tenemos es un crecimiento relativamente constante en los últimos años. Todavía hasta los años 80 se registraban entre 500 y 600 musulmanes en México. Hoy, según el censo del 2010 y del conteo de población de 2015, lo que tenemos es un total de población cercano a los 5.100 musulmanes registrados en México, con cerca de 14 asociaciones musulmanas de diferentes signos. Y de diferentes raíces étnicas y diferentes vertientes del Islam. Lo que tenemos aquí, sobre todo, es esta comunidad ha tenido más impulso en términos de comunidades apoyadas por los países musulmanes, en términos de fortalecer la práctica y la creencia del Islam.
pero que es muy pequeña, son 5.100 según el conteo de población, aunque estas comunidades dicen que llegan a 11.000. Recordemos que son chiitas, sunitas y algunas otras más que están presentes en el país. La mayoría de ellos se ubica sobre todo Ciudad de México, Monterrey, en Sonora y en Chiapas. Y hay algo interesante en lo que ha sucedido en Chiapas, porque parte de comunidades indígenas se han convertido al Islam. Han tenido una parte importante de conversión, sobre todo llevada a cabo por musulmanes que llegaron en los años 90, españoles musulmanes que llegaron a hacer un proceso de conversión de comunidades indígenas, sobre todo porque su historia es interesante. Muchos de ellos llegaron pensando apoyar e intervenir en el movimiento zapatista. 1994, sobre todo algunos musulmanes españoles que llegaron intentaron incorporarse al movimiento, pero en ese momento el propio movimiento zapatista les dice no y establecen una división con ellos. Ya no regresan a España, sino que se quedan haciendo labor proselitista en Chiapas, en la zona de los tzotziles y tzotziles. Y entonces comienza a haber una conversión, su trabajo empieza a dar frutos 10 años después, cuando las comunidades indígenas, parte de esas comunidades indígenas se convierten al Islam. Tenemos entre 500 y 600 personas indígenas convertidos en los altos de Chiapas. Entonces, no es una cuestión solamente de gente proveniente del Medio Oriente que viene aquí, sino también tenemos conversos en el caso de estas comunidades chiapanecas, y en el caso de la Ciudad de México, la parte de conversos no es tan grande como esta parte de Chiapas, sino más bien son originarios, son nativos de Medio Oriente y sobre todo conversos. Aquí hay algo interesante con el tema del Islam, porque casi siempre de los musulmanes los pensamos en Medio Oriente, pero se ha incrementado sobre todo la comunidad africana, que son musulmanes pero que no son de Medio Oriente. Entonces, pero esto casi siempre pasa desapercibido en los propios controles que llevan desde las políticas públicas, Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero sí hay una parte africana importante de musulmanes que llegan a este país. Y bueno, sobre esto tenemos los judíos, los musulmanes, tenemos a la cristiandad, que también hay un cúmulo, hay una diversidad impresionante, porque recordemos que México, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue receptor de una gran parte de migrantes libaneses, sirios, que vinieron a México y que se convirtieron en comerciantes. Pero estos migrantes libaneses, sobre todo Puebla, Veracruz, hay una cantidad impresionante de esta comunidad, Ciudad de México también, no eran musulmanes, eran cristianos. Y entonces trajeron parte de esa tradición cristiana a este país. Lo que tenemos entonces son comunidades libanesas, comunidades sirias, que no son musulmanes, son cristianas, muy en la sintonía de la cristiandad, pero lo hacen de una manera distinta. Y se han adaptado bien, muchos de ellos se han integrado a la realidad mexicana y han sido parte de nuestra propia identidad cultural, resaltada y ensalzada por el cine mexicano. Si ustedes recuerdan, en los años 40-50 aparecía Joaquín Pardavé haciendo el personaje del Arbano Jalil, que reivindicaba a todas estas comunidades libanesas, sirias, que habían llegado a este país y recibieron una acogida y se incorporaron a la sociedad mexicana. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. No, de que muchas gracias a ustedes.